Y volvemos a someternos a fechas pasadas para decir que ese cierre de campeonato de la primera rueda terminó calando hondo desde los conceptos de la cabeza que manejaba este equipo, desde lo futbolístico por lo demostrado en aquella última presentación de un miércoles por la tarde en la Tacita de Plata. Ese partido, vaya que dejó algunas cuestiones para analizar y por eso era clave el inicio de la segunda rueda. Con la segunda rueda no solamente comienza a crecer la expectativa, sino que había que tener en cuenta que si lo que habíamos visto como último partido de la primera rueda era verdaderamente lo que había sido Gimnasia hasta aquí en el campeonato, o simplemente se trataba de un hecho aislado y rápidamente Gimnasia debía reponerse. Entonces, ese equipo necesitaba autorrepararse, volver a construir y a pensar que la clave era el verdadero objetivo, volver a hacer un buen partido, volver a hacer un buen papel, sobre todo jugando de local, donde recién lo comentábamos, Gimnasia había hecho de su escenario un terreno durísimo para cualquier rival. Y venía San Martín de Tucumán con todos los pergaminos, 11 fechas, una valla invicta, y Gimnasia logró reponerse ante el rival de turno. Y había que seguir buscando respuestas de este equipo, porque el otro examen que rendía fue el de ayer, porque jugaba otra vez en calidad de visitante, una materia pendiente que no solamente, lo repito, lo tenía Módulo y compañía, sino que la tenía este grupo, que en 6 meses solamente consiguió 2 presentaciones en calidad de visitante con victorias para el primer equipo jujeño. Yo creo que lo de ayer no solamente termina siendo altamente positivo por quebrar una racha, porque Gimnasia ha tenido partidos de similares características en anteriores presentaciones, pero lo de ayer fue un equipo determinante en el campo de juego, porque la situación que generó, o la situación esta que se dio sobre el cierre del primer tiempo, termina generándola a su favor con gol de Molina al minuto 43. Por eso merece este equipo empezar a hilar un poquito más fino para saber qué ha cambiado de aquella presentación del miércoles a la tarde a este lunes, en donde hoy volvemos a analizar y donde me parece que vamos a tomar como claves de este momento determinados puntos que pasamos a detallar. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad del fondo. Y ahí la mano de Matías Módulo comienza, o del cuerpo técnico comienza a ser determinante. Ayer utilizó a Palazzo como lateral por el sector derecho. Tenía la posibilidad de López de volver al primer equipo ya con Camargo. Recordamos que se había lesionado en la última presentación en el estadio 23 de agosto. Y así como fue determinante para sacar el momento de Palazzo, es decir, ubicarlo a Palazzo por el lateral sector derecho, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata termina siendo fundamental en el partido del día de ayer, trabando 2 pelotas cerca del final, con mucha actitud, entendiendo que lo de Bruno, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, también rendía un partido aparte en la jornada, ante el Viaducto, ante Arsenal de Sarandí, porque debía devolverle la confianza que había tenido el técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy al ponerlo dentro de una de las piezas fundamentales del 11 de arranque. Otra clave para tener en cuenta es que comienza a utilizar piezas que no habían tenido un buen semestre de este 2024. El caso Albertengo, por ejemplo, que había arrancado como titular, que después dejó y relegó su momento en las manos de Rivero y que después llegó Menéndez para hacerse el dueño, amo y señor de la parte ofensiva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Sin embargo, Albertengo, de sumar pocos minutos desde lo futbolístico, viene a ser una de las piezas importantes dentro de un once titular, trabajando de manera colaborativa para el equipo, siendo determinante y referente de 3/4 de cancha hacia adelante. Aquel partido ante San Martín y mucho más aún la presentación ante Arsenal de Sarandí. Había que pivotear, había que robar, había que correr. Y ese trabajo lo hizo Albertengo en gran parte del partido jugado en la jornada del día de ayer con victoria para Gimnasia. Otra clave tiene que ver con salir al mercado a buscar un marcador central. Entendiendo las urgencias que tenía Gimnasia, casi era como un rompecabezas en aquella presentación ante San Martín de Tucumán. Y ayer con la vuelta de López. Y ayer pensando que se podía dar la vuelta de algún otro marcador central. Sin embargo, Gimnasia siguió apostando, o el cuerpo técnico siguió apostando a Nico de Matei. Clave en la última línea en materia de seguridad. Fundamental porque se trata de un caudillo dentro del campo de juego. Colaborativo para con sus compañeros. Es clave también del momento para Gimnasia. Otra de las claves, recién la repasaba Martín, y tiene que ver con el momento de Molina. Un jugador que aquí en este programa siempre lo pedimos. Porque veíamos las prácticas, porque sabíamos que era una pieza fundamental, porque alguna vez alguien intentó justificar que era un jugador que iba muy bien hacia adelante, pero en el retroceso le costaba tal vez marcar, y esa era una de las razones por la cual Molina no estaba siendo parte de un once titular. Las cosas van cambiando en este Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y Molina comienza a ser clave en esto también. Y otra de las claves del partido de ayer fue la determinación, no sé si fácil o difícil, para saber quién reemplazaba a una pieza tan importante en un once titular como el uruguayo Soria. La fácil era pensar que se podía pensar o se podía mirar hacia Larralde, hoy lesionado nuevamente dentro de este equipo. Pensar en Maidana, que venía y que se podía adaptar fácilmente a este equipo y podía ser de la partida, porque con características similares, ¿por qué no podría haber sido Maidana? Pero sin embargo el entrenador sorprendió y lo puso al juvenil Barro, que cumplió nuevamente con la camiseta de Gimnasia. Son claves del momento y son determinantes a la hora del balance final. Un dato para tener en cuenta es que Gimnasia, en este arranque de la segunda rueda, es el único equipo en la zona A de los 19 protagonistas que ha ganado los 2 primeros partidos del campeonato, ubicándolo hoy en ese lugar dentro del reducido. Ninguno de los 19 equipos de la zona han ganado sus 2 primeras presentaciones. Por eso es importante destacar el momento de Gimnasia. Y ahora apunto que creo que con criterio natural, y apelo a esto, a la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y es que el próximo partido tienen días para trabajar, pensar, crear, imaginarse, armar una campaña de socios, pero algo se tiene que dar y algo distinto se tiene que comenzar a generar. Para pensar que el próximo partido, cuando Gimnasia reciba al puntero de la categoría, a San Martín de San Juan, ese partido se juegue a estadio lleno. Porque este grupo hoy ha demostrado que merece el acompañamiento del hincha, que merece tener un estadio en las características que hoy nosotros proponemos. Un estadio repleto y que sea a pedir de Gimnasia.